es ahora en este sí, país. Sí. Muchísimas gracias, señor Omar, Lescano, Johnny buenas Lescano, noches. ex congresista de la República, ex candidato a la presidencia también de la República. Pero vamos a analizar ahora los temas penales, ¿no? No solo del presidente Pedro Castillo, sino de su entorno más cercano, como el de su cuñada, su hija de cariño, Jennifer Paredes, que ha dado declaraciones al Ministerio Público que no sé cuánto la terminen favoreciendo o perjudicando. También lo ha hecho este joven empresario que ganó las licitaciones, Hugo Espino. También ha revelado algunos detalles importantes. Estamos ya con Iván Meini, ex procurador ad hoc. ¿Cómo está, doctor Meini? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches. A ver, quería empezar con, antes de entrar al tema de Jennifer Paredes y Hugo Espino, el caso del presidente de la República, porque me parece que es inusual o inédito, como muchas cosas que vienen pasando en los últimos 12 meses, que el Ministerio Público ha decidido abrirle una nueva investigación al presidente, en este caso por encubrimiento, a partir de la salida, la expulsión de Mariano González y el equipo especial, que ya lo conocemos la historia. ¿Va a ser sencillo para el Ministerio Público probar esto? Porque uno puede decir, bueno, el presidente es libre pues, de cambiar a sus ministros cuando quiera, lo establece la Constitución. A ver, no va a ser fácil, porque ninguna investigación fiscal que involucre a un presidente en ejercicio o a un funcionario público de alto nivel es sencilla, pero creo que así se sostiene la decisión de la fiscal de la Nación de abrir ya una cuarta investigación, la tercera que tiene ella en sus manos contra el presidente Castillo. También en las formas como se ha llevado hoy día ante la Comisión de Fiscalización las declaraciones del exministro del Interior, del Premier y del ministro de Justicia. Solo para un paréntesis ahí que me parece importante, un pie de página. ¿Esas declaraciones que las da en un foro como es el Congreso de la República son insumo clave luego para el propio Ministerio Público? Yo considero que sí, porque, digamos, la hipótesis fiscal es que la decisión de apartar al exministro del Interior del cargo obedece a la incomodidad del presidente de la República con la decisión de haber nombrado a policías con buena experiencia, digamos, con un trabajo comprobado, para que colaboren con el equipo de fiscales que se encarga de la corrupción en el poder, el creado por la fiscal de la Nación. El argumento del Ejecutivo es que no, esa no fue la razón. La razón fue que el ministro no cumplía con su trabajo, que en 15 días no fue capaz de articular y presentar un plan de trabajo contra la seguridad ciudadana y que además consideraba, esto lo ha dicho el Premier esta tarde, que el problema de la inseguridad ciudadana más que real era una cuestión de percepciones, ¿no? Si eso fuese cierto, no se entiende por qué se le aplicaría a este ministro un estándar tan riguroso que no se ha aplicado con anterioridad a otros ministros. Se estaría admitiendo además que en el Perú no existe o que el gobierno nunca ha tenido un plan de acción contra la inseguridad ciudadana. Si es que a cada uno de los 7 ministros que han ocupado la cartera del Interior le piden un plan de acción contra la inseguridad ciudadana, eso revela que no tienen mayor conocimiento o decisiones que puedan tomar. Además de eso, dado que menciona lo del plan, hay algo que a ver, fue muy escandaloso ayer. Yo conversamos en RPP, en la Rotativa del Aire, con el abogado del presidente, el doctor Benji Espinosa. Y evidentemente la pregunta era ¿por qué votó a Mariano González? Y dio 2 factores, ¿no? El primero, justamente lo que se ha señalado del plan. Pero el doctor Espinosa lo que dice es que Mariano González no presentó ningún plan, que no hubo ningún plan, que no se le pedía resultados, lo que se le pedía era que presente el plan. Luego hubo una conferencia del Consejo de Ministros. Inició Aníbal Torres respondiendo preguntas y también dijo lo mismo, no presentó ningún plan. Pero en la misma conferencia, Alejandro Salas, el ministro de Cultura, dijo, no, sí presentó el plan, pero era un plan muy débil, tenía solo 5 páginas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esas contradicciones pueden ser recogidas por el Ministerio Público? Yo creo que sí, porque además no es sensato pedir un plan serio de trabajo contra la inseguridad ciudadana en tan pocos días. Insisto en la pregunta, ¿por qué no se pidió a los ministros anteriores? ¿Por qué se juzga a este con un baremo distinto a los anteriores? ¿Por qué a este se le da una semana de plazo o 15 días y a otros no? Incluso lo mencionado por el Premier, que dice que la decisión de nombrar a estos policías
en estos equipos de inteligencia de apoyo al Ministerio Público no fue una decisión del ministro del Interior, sino de la fiscal Barreto. Ahí habría que diferenciar. Es verdad, y él ha presentado hoy día una copia de la carta que dirige la fiscal Barreto al ex ministro del Interior, donde ella solicita que ciertos efectivos policiales sean designados en estos puestos porque ella considera que eran importantes para cumplir ese trabajo. La decisión, evidentemente, no depende de la fiscal Barreto, depende del ministro del Interior. Él tenía la potestad de aceptar o de rechazar esa propuesta. La aceptó en buena hora, pero además dependía de él nombrar a los policías que iban a acompañar a estos efectivos, los que iban a ser el equipo de trabajo de cada uno de estos 4 equipos de trabajo. Por tanto, yo creo que las explicaciones que ha dado el Ejecutivo no parecen ser suficientes, generan más dudas que certezas, y se abre la posibilidad, aparece verosímil, la posibilidad de que estos equipos de trabajo han resultado muy incómodos al presidente de la República. Tampoco se explica, por ejemplo, por qué el presidente le llama por teléfono para preguntarle acerca de esos equipos de trabajo y después de 3 minutos publica el tuit, más allá de las formas, ¿no? Sí. Pero eso demuestra que la decisión de cambiarlo ya era previa y también el nombre del reemplazo era una decisión ya tomada. Por tanto, esas formas de proceder, además con un sector tan sensible y tan deteriorado como es el Ministerio del Interior, en una coyuntura además como la actual, genera pues la duda razonable de que ese cambio no es gratuito. Es decir, todo eso, toda esa pintura que usted bien ha descrito, lo que muestra es una obstrucción para tratar de evitar la captura de los hombres cercanos del presidente. Yo ahí sí le daría la razón al Premier que esto no sería un delito de obstrucción a la justicia. Porque este delito, tal cual lo tipifica el Código Penal, es un delito que solo se puede cometer mediante ciertos medios. Fuerza física, amenaza, la promesa o la concesión de un beneficio indebido para impedir la declaración de un testimonio o aportar una prueba. Yo creo que lo que ha hecho la fiscal de la Nación, que es tipificar estos hechos como un presunto delito de encubrimiento personal, es una decisión acertada. Solo para explicar la diferencia, porque para muchos que no somos abogados puede sonar confuso. ¿En qué se diferencia encubrir a obstruir? El delito es, a ver, ambos son delitos, ¿sí? Y el delito de obstrucción a la justicia, según el Código Penal, artículo 409A, es un delito que solo se puede cometer en tanto el sujeto actúe mediante fuerza física, es decir, amedrentando, violentando a la víctima, amenazándola, ofreciéndole o otorgándole un beneficio indebido para no lograr o para impedir que se obtenga un testimonio o se aporte una prueba. Al menos de lo que se conoce por los hechos, ninguno de esos 4 medios se habría dado. Por tanto, entra en escena el delito de encubrimiento personal, que es el delito por el cual la fiscal de la Nación ha abierto una investigación. Y este delito es un delito que consiste en sustraer a una persona de la persecución penal, de la ejecución de una pena o de una medida ordenada por la justicia. Aquí hay que interpretar la sustracción de Silva, Pacheco y el sobrino del presidente de la República a través de esta maniobra desde el poder podría configurar como un acto de sustracción. Y creo que aquí es importante no perder de vista el contexto. Estamos hablando del presidente de la República, el primer funcionario, la más alta investidura. Es evidente que hay una relación de subordinación, hay una relación jerárquica. Por tanto, los actos del presidente en el contexto de una investigación no pueden perder de vista eso. Cuando la defensa del presidente y los congresistas que avalan o que lo respaldan piden una prueba directa de su responsabilidad, eso no se va a conseguir. Primero porque una prueba directa entiendo que se refieren a una suerte de un Vladivideo. Es decir, y además esa prueba contundente solo se podría obtener en el marco de un proceso penal. Al presidente no se le puede procesar, salvo por los supuestos establecidos en la Constitución. Ahora, y los otros ministros que han salido en conjunto, en bloque, a avalar este argumento del presidente de la República, pueden ser o terminar siendo investigados, el Premier o alguno de los ministros, o no. Lo que establece la Constitución es que por los actos aprobados
en los consejos de ministros que sean contrarios a la Constitución o delictivos, los ministros son solidariamente responsables en términos penales y de infracción a la Constitución con el presidente. Por tanto, la respuesta es afirmativa. Pero eso presupondría que se haya adoptado en acuerdo de ministros algún acuerdo contrario a la Constitución o algún acuerdo ilícito. En la tesis de la Fiscalía, eso no habría que descartarlo. O sea, podría ser probable el cambio del ministro desde el poder para sustraer a un conjunto de personas de la persecución penal. Si es que ha sido un acuerdo de gabinete, podría implicar algún tipo de responsabilidad. Pero difícilmente, ¿no? Ese tipo de decisiones se tomen de una manera oficial en una junta de ministros. Pero es que precisamente por eso decía que pedir una prueba directa, como un bledivideo, un testimonio, es algo realmente que en este tipo de investigaciones suele no existir, porque ese tipo de investigaciones se tramitan bajo la prueba indiciaria. Es decir, hay una serie de conductas, de actos, de omisiones que tienen un significado en un contexto determinado. Esos indicios son los que permiten construir una imputación, que es lo que está, entiendo, haciendo la fiscal de la Nación. Ahora, hablando de los prófugos de la justicia, hay un dato interesante que revela el día de hoy el diario Perú 21 sobre, este equipo que dirige, me parece, el general Arriola, llega a una casa en el sur, me parece que es en Asia, que es de propiedad del mismo dueño de la casa de Zarratea, ¿no? La famosa casa de Breña de Zarratea, Alejandro Sánchez. Y bueno, llegan sospechando que ahí estaba Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, y se dan con la sorpresa que no lo encontraron. Pero el general Arriola, lo que cuenta la investigación de Perú 21, se comunica con Alejandro Sánchez. Y en la conversación, Alejandro Sánchez llama al general Arriola. Y en la conversación, donde hablan de todo un poco, Alejandro Sánchez revela que él tiene contacto, él tiene comunicación con Fray Vázquez Castillo. Esa declaración o esa confesión puede ayudar en la investigación contra el presidente y contra este caso en general. Yo creo que lo que esta información genera es que, conforme lo ha dicho el exministro del Interior, hay, como en toda institución, policías buenos y policías malos. Es decir, de alguna manera la información sensible se filtra y de alguna manera las personas que tienen acceso a información que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos o de la ubicación de estas personas, que por razón de su cargo están obligados a contribuir a la justicia, no lo hacen. Eso ciertamente es algo que tiene que investigarse y es un indicio más dentro de los que ya existen en este contexto que está construyendo la Fiscalía de la Nación. Qué tremendo. Vamos al otro caso que está sumamente vinculado, que tiene que ver con la cuñada del presidente de la República. También ha dado declaraciones y ha confirmado algunas cosas que parece que podrían complicar su situación, porque efectivamente ella reconoce amistad con el empresario Hugo Espino y reconoce que ella trabajaba para él por algunos meses en su empresa y que tenía un contrato verbal y que le pagaba, me parece 1.500 soles por algunas consultorías. ¿Esa relación, ese tipo de declaraciones pueden complicar su caso? Bueno, yo creo que lo que más va a complicar es que hayan tenido declaraciones que no son exactamente iguales, ¿no? Se ha conocido que la señorita Jennifer Paredes sostiene que sí le pagó en Palacio, en alguna reunión, y él rechaza esa versión. En una relación tan cercana como la que han tenido estas dos personas, ese tipo de discrepancias no puede pasar desapercibido. Entre otras cosas, porque hay una serie de preguntas, de nuevo, que creo que vale la pena hacerse. ¿A título de qué tiene que ir a Palacio de Gobierno esta persona? Es decir, por ser ex jefe o por ser amigo de la sobrina del presidente de la República, tiene la posibilidad de entrar a Palacio y presentar o de discutir con la primera dama o con otras personas proyectos de interés propio.
creo que también hay que digamos, preguntarse por eso. Creo que puede ser un indicio adicional. Y el solo hecho, claro, además de la contradicción clarísima entre ellos dos, el hecho de pagarle con dinero en efectivo, en Palacio y sin ningún tipo de recibo, ya pues debería encender algún tipo de alarma, ¿no? Debería encender un tipo de alarma, al menos a nivel tributario, porque si se trata de la prestación de un servicio profesional, lo regular es que se extienda un recibo de honorarios profesionales y se pague el tributo establecido por las leyes. Cuando eso no sucede es porque algo se quiere ocultar, ¿no? Uno puede invocar aquí lo que era una asesoría esporádica, no era permanente. Igual, los recibos por honorarios profesionales están pensados precisamente para eso, porque si para transparentar. Si yo fuese fiscal o igual periodista, también imaginaría, a ver, entonces cualquier persona, cualquier empresario pudo ir a Palacio de Gobierno y entregarle dinero en efectivo. Así como fueron 1.000 soles, pudieron haber sido 30.000 soles o 100.000 soles. Efectivamente, porque en derecho hay una regla que es: la misma razón rige para casos similares. Entonces, si este señor tiene las puertas de Palacio abiertas para buscar a sus amistades que son del entorno íntimo del presidente de la República, ¿por qué otros empresarios no? No sé si me dejo entender. Sí, claro, y doctor Meni, además de eso, ya había habido un antecedente, ¿no? Los 30.000 o 20.000, pero una cantidad tremenda de dólares en el baño de Palacio de Gobierno. 20.000 me dicen. 20.000 dólares en Palacio de Gobierno. Ya hay un patrón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Palacio de Gobierno? ¿Dónde van los empresarios a dejar plata? Pero precisamente, si uno revisa además el comportamiento que ha tenido el Ejecutivo con Palacio de Gobierno, nombrando... Bueno, como secretario general primero una persona que hoy está prófuga, no mostrando la suficiente transparencia y rendición de cuentas que es de esperarse de un presidente de la República, llevando reuniones oficiales, por más que el Ejecutivo diga que no, en un local privado en Girón Zarratea, en Breña. O sea, hay algo que el presidente y su entorno no desean necesariamente transparentar. Creo que esto es también más o menos evidente. Y eso es, de nuevo, un indicio que va sumando a la construcción de esta hipótesis que incrimina al presidente y a su entorno más íntimo. Muchísimas gracias, doctor Meni, como siempre, por esta explicación, estas luces sobre un tema complicado. Iván Meni, ex procurador ad hoc. Vamos a ver ahora el plano constitucional.